Bienvenidos a El Rostro del Crimen, el canal donde la realidad y la ficción se entrelazan en historias de crimen y terror que te harán temblar. Aquí exploraremos los casos más escalofriantes y oscuros de la historia, desde asesinatos brutales hasta sucesos paranormales que te dejarán sin aliento. Únete a nosotros en un viaje por el lado oscuro de la humanidad, donde la verdad es más aterradora que cualquier ficción. Prepárate para enfrentar tus miedos y descubrir los secretos más oscuros que se esconden detrás de cada crimen. Suscríbete y únete a la comunidad de El Rostro del Crimen para vivir historias que congelarán tu sangre. Y sin más que decir, comenzamos. ¿Te imaginas convivir con un vecino, el cual conoces desde niña, que te ha llevado a tu casa en algunas ocasiones y que sea él, precisamente, quien termine con tu vida? Quédate que te cuento la historia de Alison Bonilla. Alison Pamela Bonilla Vázquez nació el 7 de noviembre del 2001 en la ciudad de Cartago. Alison vivía con su madre llamada Yendri Vázquez en una zona urbana de nombre Florencio del Castillo, en el poblado de Ujarras, en Cache. Ella era una joven feliz, como muchas otras del poblado. Ella solía tomar clases nocturnas en el Liceo Enrique Guerre Sáenz, por lo que el día de los hechos ella salió de su casa aproximadamente a las 5:15 del miércoles 4 de marzo del 2020 para dirigirse a su tercer día de lecciones en el colegio antes mencionado. Este se encontraba relativamente cerca, a unos 5.5 kilómetros de distancia de su domicilio, por lo que llegó al colegio alrededor de las 6 de la tarde. Pero justo ese día, el colegio canceló las clases, por lo que alrededor de las 6:15 ella decidió retirarse. Alison había planeado acudir a casa de su tía. Sin embargo, como muchas otras jóvenes de su edad, ella tenía una relación sentimental con un chico de nombre Harold Segura, que vivía en la misma localidad que ella, por lo que prefirió cambiar de opinión y dirigirse a la casa de su novio, para lo cual tendría que hacer una caminata de aproximadamente 3 minutos, y así la joven pareja podrían pasar un rato juntos. Alrededor de las 8 de la noche, Allison decidió que era momento de retirarse a su casa, por lo que tuvo que trasladarse a la parada del autobús que se encontraba relativamente cerca del domicilio de su novio. Se cree que ella estuvo en esa parada a las 8:10 de la noche. Cuando Allison ya se encontraba en el autobús, alrededor de las 8:40 y las 8:50 de la noche, su novio le enviaría un mensaje diciéndole que mejor lo hubiera esperado, porque él tuvo que hacer unos pendientes, pero que él le habría pagado el taxi. A lo que Allison le respondió mediante un mensaje de WhatsApp, donde le decía que iba en el bus y que se acababa de bajar, pero que había dos personas que le daban mala pinta porque iban detrás de ella siguiéndola, por lo que ella decía que se iba a apurar. Después de apretar el paso, Allison habría llegado a su destino, pero aún debía caminar hasta su domicilio en Florencio del Castillo. Ese camino que debía transitar era oscuro y solitario y se encontraba aproximadamente a 1.6 kilómetros de distancia de su domicilio, por lo que prefirió enviarle un mensaje a su madre, a la señora Yendri, para decirle que se encontraran en un punto específico. El punto donde se encontrarían era un puente que se encontraba a unos 500 metros de su casa. Así ella iba a poder sentirse más segura e iba a viajar acompañada de su madre. Después de unos minutos, la señora Yendri llegó al lugar acordado para esperar a su hija y así pudieran dirigirse juntas al domicilio. Pero Allison nunca llegó. La cámara de un domicilio cercano logró captar a la joven caminando rápidamente para llegar a su domicilio alrededor de las 8:47 de la noche, y esta sería la última imagen de la joven con vida. Después de ver que Allison no llegaba al lugar acordado, su madre decidió reportar su desaparición y así comenzaría el proceso de búsqueda. El organismo de investigación judicial y el Ministerio de Seguridad Pública, al día siguiente de los hechos,
comenzaron con la búsqueda en diferentes lugares cercanos a la localidad, incluido el lago de Cachi y una represa hidroeléctrica del mismo nombre, que se encuentra en la localidad de Urrasca, situada a 1 kilómetro de distancia del domicilio de la joven, y ahí se encontrarían unos lentes propiedad de Allison y que llevaba consigo el día de su desaparición. Para el 11 de marzo, un vecino decidió informar a las autoridades que cerca de las 8:30 de la noche vio a la joven pasar caminando y a un automóvil estacionado muy cerca del puente donde se encontraría con su madre, y que después ese automóvil comenzó a seguir a la joven y unos minutos más tarde vería al mismo auto regresar a toda velocidad. El 25 de marzo, el organismo de investigación judicial recibió testimonios y pruebas de manera anónima, por lo que para el 29 de marzo se decomisó un vehículo con las características que el vecino anterior había descrito. El día 30 de marzo se anunció que el vecino dueño del automóvil era un hombre llamado Nelson Sánchez Ureña, por lo que se le dictó prisión preventiva. Para el 4 de abril, un trabajador de un cafetal encontró la cédula de identidad de Allison, por lo que en ese momento se encontraban frente a esas dos pistas de la desaparición de Allison. El día 17 de abril se anunció que se habían encontrado indicios importantes sobre la desaparición de Allison en el automóvil que había sido decomisado, sin mencionar mucho más acerca de los hallazgos. Para el 1 de mayo, la Cruz Roja de Costa Rica se sumaría a la búsqueda de la joven y así transcurrieron varias semanas. El 1 de julio, el abogado que representaba a la familia de Allison anunció que ya se había identificado a la persona responsable de la desaparición de la joven y no sería hasta el 2 de septiembre cuando Nelson Sánchez Ureña sería arrestado formalmente para su investigación. El 4 de septiembre confiesa el secuestro, violación y asesinato de Allison y menciona que había sido por causa de una obsesión sexual. Confesó también que se habría deshecho de los restos de la joven en un basurero. También se encontraron rastros de sangre en la cajuela del automóvil decomisado y al comparar el ADN con el de la familia de Allison, los resultados fueron positivos y por la confesión de Sánchez se comenzó con la búsqueda de los restos de Allison en los basureros cercanos a la localidad. Entre el 27 y el 28 de septiembre se encontraron restos del cuerpo de la joven en un basurero a unos 400 metros de profundidad en la localidad de San Jerónimo, en Cachi. Se hallaron prendas de ropa, tenis, restos óseos y una media con un trozo de uña. Poco después, Sánchez se retractaría de su declaración y dijo que lo había declarado bajo tortura y presión psicológica. Aún así, se continuó con todo el proceso y la investigación. Ya para el 25 de septiembre, la familia llevaría a cabo un funeral con los restos encontrados. Sánchez fue acusado por la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos el 1 de marzo del 2021. Para el 18 de agosto del mismo año, Nelson fue condenado a 18 años de prisión por homicidio simple, donde quedó absuelto por el delito de violación, pero dicha sentencia se anularía por la Suprema Corte de Justicia, donde el caso se revisó nuevamente y se determinó como homicidio calificado, y recibió la condena de 35 años de prisión. Esta había sido la pena máxima. La jueza argumentó que había sido un hecho atroz y que Nelson actuó con alevosía sin demostrar remordimiento. En la reconstrucción de los hechos se presume que Nelson secuestró a Allison en su automóvil esa fatídica noche del 4 de marzo del 2020 y se aprovechó del miedo que ella sentía. Esto debido a que estaba siendo perseguida, por lo que le ofreció llevarla a su casa en su automóvil. Después la atacó y la subió al maletero del auto, para después deshacerse de ella en un basurero. Se dice que unos días antes de lo ocurrido, Sánchez quiso comunicarse con Allison, por lo que la madre de la joven dijo que en una ocasión Allison fue por unas sobrinas gemelas a la parada del autobús cerca de la casa.
cuando Sánchez se ofreció a regresarlas a su hogar. Debido a esto, Allison agradeció y pudieron llegar sanas y salvas, pero las sobrinas argumentaron que no hablaron durante todo el camino. Unos días después, Sánchez la contactaría por Facebook y le preguntó si le caía mal, a lo que la joven le respondió que no le había hablado y que no lo conocía, por lo que no podía caerle mal. La jueza que modificó el delito de homicidio de simple a calificado enfatizó en que él se había aprovechado de la confianza que tenía la joven en él, ya que la conocía desde niña, por lo que se encontraban en presencia de un sociópata que no mostró emociones ni arrepentimiento alguno. En este momento yo te pregunto, ¿tú sabes cómo actuar ante una situación como esta, donde alguien que pareciera ser de confianza resulta ser un monstruo? ¿Y cómo podemos apoyar sin salir perjudicados? ¿O cómo hacemos para que las mujeres nos podamos sentir seguras y tengamos la certeza de que vamos a regresar con bien a nuestros hogares? Pues este día los leo en los comentarios y si este video te ha gustado, no olvides darle like y suscribirte. Espero que esta historia no te haya congelado mucho la sangre. Bye.